El aire de la ciudad olía a polvo, a incienso y a una tensión metálica casi imperceptible de pólvora lejana. En las calles de adoquines, la sombra de las casonas coloniales, con sus balcones de hierro forjado, era cortada por la presencia austera de soldados federales cuyos uniformes impecables y rifles al hombro eran un recordatorio constante de que los viejos tiempos habían terminado. La revolución era un monstruo que rugía en las provincias vecinas, y aquí, en esta ciudad del norte de México, la vida se aferraba a sus tradiciones con la fuerza de un moribundo. Las campanas de la catedral aún dictaban las horas, pero ahora su sonido se mezclaba con el toque de corneta del cuartel, una melodía disonante para una era de fe y de miedo. En este mundo precario, el honor de una familia era una fortaleza de cristal y la iglesia su santuario. Era dentro de aquellas paredes sagradas, bajo la mirada de santos de madera, con ojos tristes, donde el destino social de hombres y mujeres era sellado. Los matrimonios no eran solo la unión de dos almas, sino la fusión de fortunas, la consolidación de poder y la reafirmación de un orden que la guerra amenazaba con disolver. Un matrimonio exitoso era una victoria contra el caos, una declaración de que a pesar de la sangre derramada en los campos, la civilidad y la jerarquía aún reinaban dentro de los límites de la ciudad. Y ninguna boda era más esperada que la de la hija menor de los Montenegro. Soledad, a sus 24 años, era la personificación de todo lo que esa sociedad valoraba. Había sido esculpida desde su nacimiento para ser la esposa perfecta. Su belleza no era arrebatadora, sino serena, como la de una Madonna en un vitral. Sus movimientos eran contenidos, su sonrisa discreta y sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una devoción que había sido enseñada en casa y reforzada en el confesionario. Creía piadosamente en las reglas de su mundo, que la virtud de una mujer era su mayor dote, que su deber era honrar el apellido de su familia y que su recompensa sería un buen matrimonio, el puerto seguro donde su vida verdaderamente comenzaría. Antes de continuar, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estas historias. Su existencia protegida había sido una larga y paciente preparación para un único día. El día de su boda con Javier, el heredero de una de las familias de hacendados más ricas del estado. El compromiso había sido celebrado durante meses. La alianza entre los Montenegro y los Acuña era vista como un pilar de estabilidad en tiempos inciertos. Para Soledad era la culminación de todos sus sueños. No amaba a Javier con una pasión avasalladora, sino con un afecto tranquilo y respetuoso, el tipo de amor que le habían enseñado que era el cimiento de un matrimonio duradero. Se veía a sí misma como la guardiana de su futuro hogar, la madre de sus hijos, el centro de un universo familiar que gobernaría con gracia y devoción. Era la novia ideal, y la ciudad entera se preparaba para celebrar su triunfo. Costureras trabajaron durante semanas en su vestido, un mar de encaje español y seda. Las cocineras de la familia Montenegro preparaban un banquete que alimentaría a la ciudad por días. Las flores, encargadas desde la capital, llegaban en cajas de madera, su perfume una promesa de felicidad. Soledad vivía en una burbuja de emoción y expectativa. Cada prueba del vestido, cada regalo recibido, cada sonrisa de aprobación, confirmándola en el papel que había nacido para desempeñar. Estaba en el umbral de su vida, a punto de cosechar los frutos de toda una vida de obediencia y virtud. La catedral, el día de la boda, era un espectáculo de opulencia y poder. Estaba repleta de las familias más importantes, los hombres con sus trajes formales, las mujeres con sus abanicos y joyas. El aire estaba pesado con el olor a cera de velas, a lirios y al perfume caro de las damas.
Incluso el coronel Mateo Rivas, el severo comandante de la guarnición militar, estaba presente, una figura imponente en su uniforme de gala, una señal del respeto que la unión de esas dos familias imponía. Era más que una ceremonia. Era un acto político, una demostración de fuerza de la vieja aristocracia. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Soledad comenzó a caminar por el pasillo del brazo de su padre, un suspiro colectivo recorrió la congregación. Estaba radiante. El velo flotaba a su alrededor como una niebla y su rostro, normalmente sereno, estaba iluminado por una alegría nerviosa y genuina. Todos los ojos estaban sobre ella, y por primera vez en su vida no sintió el peso del juicio, sino el calor de la admiración. Cada paso sobre la alfombra roja era un paso hacia su futuro, su felicidad, la realización de su propósito como mujer. Al llegar al altar, su novio, Javier, la esperaba. Era un hombre apuesto, con la arrogancia que la riqueza y la posición social solían generar. Le sonrió una sonrisa que, si ella hubiera estado menos nerviosa, quizás habría notado que no llegaba a sus ojos. Pero no lo notó. Vio solo al hombre que la sociedad había elegido para ella, el hombre que le daría un nombre, una casa y, lo más importante, hijos. Le entregó su mano, el corazón latiendo con la solemnidad del momento, lista para pronunciar los votos que la unirían a él para siempre. La ceremonia comenzó, la voz del sacerdote resonando bajo las bóvedas de piedra. Soledad estaba en un trance de felicidad, las palabras en latín y las oraciones envolviéndola en un manto de sacralidad. Miraba hacia el altar, a la imagen de Cristo crucificado, y agradecía a Dios por su bendición. Todo era perfecto, exactamente como debía ser, exactamente como lo había soñado. El mundo, con su revolución y sus peligros, parecía muy lejano, incapaz de penetrar la santidad de ese momento. Estaba a salvo, en el altar de Dios, a punto de unirse a su futuro esposo. El momento crucial llegó. El sacerdote, con una sonrisa benevolente, se volvió hacia Javier. Javier Acuña, entonó, la voz resonando por la iglesia silenciosa. Acepta a Soledad Montenegro como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad por todos los días de su vida. La pregunta flotó en el aire, una formalidad, la última frontera antes del sí, que lo cambiaría todo. Soledad alzó los ojos hacia su novio, una tímida sonrisa en sus labios, lista para escuchar la palabra que sellaría su destino e iniciaría su verdadera vida. El silencio en la catedral era tan denso que se podía sentir su peso. Todos los ojos estaban en Javier Acuña, esperando la respuesta que era una mera formalidad, el sí que uniría a dos dinastías. Pero Javier no miró a Soledad. En un movimiento lento y deliberado, que contenía una crueldad teatral, se giró de lado, ofreciéndole su perfil a la novia y su rostro a la congregación. Una sonrisa de escarnio brotó en sus labios. Respiró hondo, no para pronunciar un voto de amor, sino para lanzar un grito de guerra contra la mujer a su lado. Y entonces, su voz, alta y clara, cortó el silencio sagrado como un látigo. ¡No!, bramó, la palabra resonando en las bóvedas de piedra. Me niego a atar mi apellido a una mujer seca. No quiero una esposa estéril. La declaración cayó sobre la congregación como una bomba. Hubo un jadeo colectivo, un sonido sibilante de cientos de respiraciones contenidas al mismo tiempo. El insulto no fue solo una negativa, fue una ejecución pública. La palabra estéril, una acusación susurrada en los salones como la peor de las maldiciones para una mujer, fue arrojada en el altar de la iglesia, el lugar más sagrado de la ciudad. Javier había usado un rumor malicioso, esparcido por una rival de Soledad, como un arma para librarse de un contrato de matrimonio que ya no le convenía, y en el proceso no solo rompió un compromiso, aniquiló la identidad, el honor y el futuro de Soledad ante todo su mundo.
Para Soledad el mundo se deshizo un zumbido blanco. La voz de Javier, los muros de la iglesia, los rostros conmocionados de la multitud, todo se disolvió en una niebla de horror e incredulidad. Permaneció inmóvil, el ramo de lirios temblando en sus manos, su rostro bajo el velo, una máscara de confusión y dolor. No podía procesar la magnitud de la humillación. Era una pesadilla tan surrealista, tan públicamente cruel, que su mente se negaba a aceptarla. El hombre que debía ser su protector se había convertido en su verdugo, y el altar en su cadalso. El caos estalló. El padre de Javier y sus hermanos rápidamente lo rodearon y lo escoltaron fuera por una puerta lateral, mientras su madre se desmayaba ruidosamente en su banco. El padre de Soledad, el coronel Montenegro, cuyo rostro había pasado del orgullo paternal a una máscara de furia apoplética, agarró el brazo de su hija con fuerza, la sacó del altar, el velo enganchándose y rasgándose, un símbolo perfecto de su futuro deshecho. El camino de regreso por el pasillo fue una tortura. Los susurros comenzaron, como el susurro de hojas secas, y las miradas, antes de admiración, eran ahora una mezcla de lástima morbosa y desprecio. Cada paso era una puñalada. Sentado en uno de los bancos delanteros, el coronel Mateo Rivas observó la escena desarrollarse con una furia fría y contenida. Mientras otros jadeaban y cuchicheaban, él permaneció inmóvil, su rostro endurecido por la disciplina militar, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, ardían con un desprecio glacial. Vio el acto de Javier no como un drama familiar, sino como lo que era, un acto de cobardía y deshonor de la más baja calaña. Humillar a una mujer indefensa en un lugar sagrado para librarse de una obligación ofendía su código de honor de soldado de una manera profunda. Observó a Soledad ser arrastrada afuera y en su postura rota no vio a la mujer seca que Javier había acusado, sino una dignidad que estaba siendo pisoteada. El escándalo explotó por la ciudad como un incendio. Esa misma tarde, Soledad ya era una leyenda trágica, la novia abandonada en el altar. Al llegar a casa, el hermoso vestido de novia fue arrancado de su cuerpo por criadas llorosas. Fue confinada a su habitación y las ventanas fueron cerradas, como si la propia luz del día fuera una afrenta a la vergüenza de la familia. La casa, que antes bullía de celebración, ahora estaba sumida en un silencio fúnebre. La vida de Soledad, como la conocía, había terminado. Se había convertido en un fantasma en su propia casa. La familia la trataba como la personificación de su desgracia. Su padre no podía mirarla sin que sus ojos se llenaran de ira por la humillación pública. Su madre lloraba incesantemente, no por el corazón roto de su hija, sino por la mancha indeleble en el apellido de la familia. Soledad estaba aislada, una prisionera en su habitación, con el eco de las palabras de Javier como sus únicos y constantes compañeros. Para la sociedad estaba marcada, su valor como mujer y futura esposa completamente destruido. Ninguna familia respetable la aceptaría ahora. Su futuro había sido borrado. Mientras Soledad vivía su exilio particular, el coronel Mateo Rivas lidiaba con sus propias batallas. Un hombre que se acercaba a los 40 era una figura de rectitud en una era de corrupción. La guerra lo había despojado de todas las frivolidades, dejando solo el núcleo duro del deber y la disciplina. Era viudo, habiendo perdido a su amada esposa y a su única hija, una niña de 5 años, por una epidemia de tifo que había barrido el cuartel años antes. La pérdida lo había cerrado al mundo, transformando su corazón en una fortaleza. Su único consuelo era su trabajo, el orden y la lógica de la vida militar. La revolución, sin embargo, tenía la costumbre de destruir el orden. Semanas antes de la boda de Soledad, la guerra había traído una nueva tragedia a la puerta de Mateo. Su oficial más leal y amigo más cercano, el capitán Sandoval,
Había muerto en una emboscada. Sandoval también era viudo, y su repentina muerte dejó a sus 3 hijos pequeños, 2 niños y una niña, todos menores de 10 años, completamente huérfanos. En su lecho de muerte, el capitán le hizo jurar a Mateo que cuidaría de ellos. Un juramento que el coronel, un hombre de palabra, pretendía honrar, por más imposible que pareciera la tarea. La llegada de los niños transformó la casa austera y silenciosa de Mateo en un caos de luto y desorden. Eran 3 pequeños seres salvajes, asustados, enfadados con el mundo que les había quitado a sus padres. Lloraban por la noche, se negaban a comer, peleaban entre sí con una ferocidad nacida del dolor. Mateo, un hombre que sabía comandar un regimiento de cientos de soldados, estaba completamente perdido. No sabía cómo calmar una pesadilla, cómo peinar el cabello de una niña, cómo responder a las preguntas sobre la muerte que el niño mayor le hacía con ojos llenos de acusación. Veía el sufrimiento de los niños y se sentía un fracaso monumental. Había contratado a una institutriz, pero renunció en una semana, incapaz de lidiar con su dolor rebelde. Necesitaba más que una empleada. Los niños necesitaban una madre, una presencia constante y amable que pudiera transformar su casa de cuartel en un hogar, que pudiera empezar a sanar sus heridas. Pero, ¿dónde, en medio de una guerra, encontraría a una mujer así? Su corazón estaba cerrado al amor, y un matrimonio por cualquier otra razón parecía impensable. Quiero saber, ¿qué parte de la historia te ha conmovido más hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Es increíble leer cada una de sus experiencias. Una noche, sentado en su despacho, el whisky intacto en su vaso, Mateo luchaba con su dilema. El sonido del llanto de la niña más pequeña venía del piso de arriba, un sonido que le perforaba el alma y le recordaba a su propia hija perdida. Su mente, buscando una solución, volvió al evento más impactante que la ciudad había presenciado recientemente, el cruel espectáculo en la catedral. Pensó en Soledad Montenegro, pensó en la calumnia que había destruido su vida. Pensó en su dignidad silenciosa mientras era arrastrada fuera de la iglesia. No pensó en ella como la estéril que Javier había acusado. La veía como una mujer de honor, cuya vida había sido arruinada por un cobarde. Una mujer atrapada, sin futuro, víctima de una injusticia tan grande como la que había victimizado a los hijos de Sandoval. Y entonces, en la mente pragmática del coronel, 2 soluciones desesperadas se unieron para formar una única y audaz idea. Una mujer honorable necesitando un futuro. 3 niños huérfanos necesitando una madre. Un hombre necesitando cumplir una promesa. La propuesta era escandalosa, poco ortodoxa y completamente desprovista de cualquier pretensión romántica. Sería un contrato, un acuerdo de conveniencia que resolvería los problemas de ambos. Él, con su nombre y su posición, podría ofrecerle lo único que podría restaurar su honor, el estatus de una esposa respetada. La rescataría de su prisión de vergüenza. A cambio, ella le daría lo único que él necesitaba desesperadamente, una madre para sus huérfanos. Ella rescataría a los niños de su luto y a él de su fracaso en cuidarlos. El plan era lógico, eficiente y a su manera justo. No estaba ofreciendo amor, pues creía que esa parte de su corazón estaba muerta. Estaba ofreciendo protección, propósito y respeto. Para una mujer cuya vida había sido declarada terminada, quizás sería suficiente. Para niños perdidos en un mundo de dolor, quizás la dedicación de ella sería la única salvación. La idea, una vez formada, parecía la única salida posible. Mateo se levantó, la decisión tomada. La expresión en su rostro era de una sombría resolución. Al día siguiente iría a la casa de los Montenegro. No pediría, sino que propondría. Un matrimonio, no de amor, sino de necesidad. Una alianza, no entre familias,
sino entre almas naufragadas. Estaba a punto de intervenir en el destino de Soledad Montenegro por segunda vez, no como un observador silencioso, sino como su improbable y pragmático salvador. La ruptura de Soledad con la sociedad había sido completa y brutal. Había sido juzgada y condenada en el tribunal de la opinión pública, sentenciada a una vida de reclusión y vergüenza. Su familia, en su propio dolor y humillación, había reforzado los barrotes de su prisión. Estaba en el fondo del pozo, un lugar del que ninguna mujer en su posición había escapado jamás. Pero el destino, movido por la mano de un coronel viudo y de 3 niños huérfanos, estaba a punto de ofrecerle una salida. No la vida que había soñado, sino una vida, al fin y al cabo, una oportunidad de reescribir su final. La visita del coronel Mateo Rivas a la casa de los Montenegro fue un evento que conmocionó a los criados e intrigó a los vecinos. Llegó sin previo aviso. Su impecable uniforme, un crudo contraste con la atmósfera de luto y vergüenza que impregnaba la residencia. Recibido por el padre de Soledad en su despacho, Mateo no perdió tiempo en condolencias vacías o formalidades sociales. Con la precisión de un comandante emitiendo órdenes de batalla, presentó su propuesta. No era una petición, sino un término de acuerdo. Un matrimonio de conveniencia, inmediato y discreto. Ofrecía su nombre, uno de los más respetados del Estado, y su protección incuestionable. A cambio, exigía que Soledad asumiera la responsabilidad de 3 niños huérfanos. El padre de Soledad quedó atónito, alternando entre la incredulidad y un atisbo de esperanza. La propuesta era un milagro inesperado, un salvavidas lanzado en medio de su naufragio social. Librarse de la carga de una hija manchada y al mismo tiempo sellar una alianza con el hombre más poderoso de la ciudad era una oportunidad que no se atrevería a rechazar. Soledad fue convocada. Entró en la habitación, pálida y apática, esperando otra reprimenda. Al oír la propuesta de boca del propio coronel, algo se agitó dentro de ella por primera vez en semanas. No era alegría ni amor, era la visión de una alternativa a la muerte en vida en su habitación, al desprecio de su familia. Era la oportunidad de tener un propósito. «Acepto», dijo, su voz baja pero firme. El matrimonio se celebró días después, no en la catedral abarrotada, sino en la pequeña capilla del cuartel, con solo el padre de ella y uno de los oficiales de Mateo como testigos. La ceremonia fue breve, funcional y desprovista de toda emoción. Soledad llevaba un vestido sencillo y oscuro, lo opuesto al mar de encajes de su sueño deshecho. Al intercambiar los votos con el coronel, sintió que estaba firmando un contrato, no uniéndose a un esposo. Y, sin embargo, al salir de la capilla como la señora Rivas, sintió que el peso de la vergüenza pública comenzaba a disiparse, reemplazado por el peso de una nueva y aterradora responsabilidad. La casa del coronel Rivas era un reflejo del hombre, austera, ordenada y silenciosa. Todo era funcional, pulido y rígidamente organizado. No había flores en los jarrones, ni cojines en los sofás. Era una casa que hacía mucho tiempo no oía el sonido de la risa o de la vida, y fue en ese ambiente frío donde conoció a sus nuevos hijos. Eran 3 pequeños seres en estado de alerta, como animales salvajes acorralados. Diego, el mayor, de 10 años, la miró con un odio explícito. Isabel, de 8, se escondió detrás de una cortina, temblando, y el pequeño Leo, de 5, solo la miró fijamente con grandes ojos llenos de una silenciosa confusión. El rechazo de ellos fue inmediato y unánime. Los primeros días fueron una batalla. Los niños la veían como una intrusa, una extraña que intentaba ocupar el lugar no solo de su madre, sino ahora también de su padre. Diego se negaba a dirigirle la palabra y rompía deliberadamente los platos que ella le ponía delante.
Isabel tenía pesadillas terribles y gritaba si Soledad intentaba acercarse. Leo se retrajo en un mundo de silencio, negándose a interactuar. El coronel, abrumado por sus deberes militares, mantenía la distancia, observando la situación con una expresión sombría, quizás arrepintiéndose ya de su plan pragmático. La casa era un campo de batalla de corazones rotos. Pero Soledad, la mujer a la que se le había negado la vocación de ser madre, no retrocedió. La crueldad en su boda deshecha había agotado sus lágrimas, pero no su capacidad de amar. Toda la ternura, toda la paciencia, todo el instinto maternal que había guardado para los hijos que nunca tendría, ahora lo derramaba sobre esos 3 niños heridos. No intentó forzar su afecto. En su lugar, inició una campaña de amabilidad silenciosa y persistente. Empezó por transformar la casa. Pequeños cambios al principio. Un mantel bordado, un jarrón con flores silvestres, el olor a pan recién horneado. Cocinaba las comidas favoritas que descubrió a través de las criadas, platos que su madre solía hacer. Dejaba un vaso de leche caliente junto a la cama de Diego cada noche, aunque él nunca lo tocara delante de ella. Se sentaba fuera de la puerta de la habitación de Isabel, cantando en voz baja una canción de cuna hasta que los sollozos de la niña cesaban. Y le traía a Leo pequeños juguetes que tallaba en madera, dejándolos donde pudiera encontrarlos, sin exigir un agradecimiento. Estaba construyendo puentes, ladrillo a ladrillo, sobre el abismo de su dolor. El coronel Mateo observaba esta transformación a distancia. Desde su despacho, veía a la mujer con la que se había casado por conveniencia moverse por su casa con una gracia y una determinación que lo asombraban. Veía la paciencia infinita con la que soportaba la hostilidad de Diego, la gentileza con la que calmaba los miedos de Isabel, la perseverancia con la que intentaba alcanzar al silencioso Leo. Veía la fuerza y la resiliencia de una mujer que la sociedad había descartado como débil y rota. El respeto que sentía por ella, nacido en la iglesia, se profundizaba cada día, convirtiéndose en una silenciosa admiración. Lentamente, casi imperceptiblemente, las murallas de los niños comenzaron a agrietarse. Leo fue el primero en ceder. Empezó a seguirla por la casa, una pequeña sombra silenciosa. Un día le tomó la mano. Isabel comenzó a dejar la puerta de su habitación entreabierta, escuchando los cuentos que Soledad se leía a sí misma en la sala. E incluso Diego, el más resistente, comenzó a dejar un poco de comida en su plato, una reacia señal de que la guerra quizás estaba llegando a una tregua. Soledad aceptaba estos pequeños avances con una gratitud silenciosa, sabiendo que cada uno era una victoria ganada con mucho esfuerzo. El punto de inflexión, el momento en que la tregua se convirtió en paz, llegó en una noche de fiebre. El pequeño Leo enfermó. Una infección infantil que lo dejó delirante y débil. El médico vino, lo medicó, pero la fiebre no cedía. El niño lloraba, llamando a su madre y a su padre en su delirio. Se debatía y rechazaba a todos, incluido a Mateo, cuyo torpe toque solo parecía agitarlo más. Desesperado, Mateo finalmente se hizo a un lado y dejó que Soledad se acercara. Ella lo tomó en sus brazos, y algo en la suavidad de su contacto, en la calma de su presencia, pareció llegar al niño a través de la niebla de la fiebre. Lo sostuvo durante horas, meciéndolo suavemente, cantando la misma canción de cuna que usaba para calmar a Isabel. La fiebre comenzó a ceder lentamente, y el llanto del niño se transformó en gemidos, y finalmente en una respiración tranquila. Y entonces, en su sueño inquieto, se acurrucó más cerca de ella, su pequeña mano agarrando la tela de su vestido, y susurró una sola palabra, una palabra que fue a la vez un milagro y una puñalada en el corazón: mamá. La palabra, dicha en un susurro febril, resonó en la casa silenciosa. Para Soledad, esa palabra fue la absolución.
Fue la cura para la herida más profunda de su alma. La mujer declarada estéril en el altar de Dios acababa de ser llamada madre. Las lágrimas que no había llorado en su propia boda ahora corrían libremente por su rostro, lágrimas no de dolor, sino de una alegría redentora y abrumadora. Abrazó al niño con más fuerza, sintiendo que, al salvarlo, también se había salvado a sí misma. Mateo, que observaba desde la puerta, oyó la palabra y sintió como una barrera de hielo en su propio corazón se rompía. El sonido de un niño llamando a una madre en su casa era un recuerdo doloroso que había suprimido durante años. Pero ahora, en lugar de dolor, sintió una oleada de gratitud tan intensa que lo dejó sin aliento. Esa mujer, esa extraña, había traído la curación no solo a los niños, sino también a él. Había devuelto la vida a las silenciosas paredes de su casa. Más tarde esa noche, después de que Leo se durmiera pacíficamente, Mateo encontró a Soledad en el porche, mirando las estrellas. El aire entre ellos, generalmente formal y distante, estaba ahora cargado de una nueva intimidad. Fue él quien rompió el silencio. Y por primera vez no habló como un coronel o como su marido contractual. Habló como un hombre. Le habló de su difunta esposa, de su sonrisa, de la forma en que llenaba la casa de música. Habló de su pequeña hija, del dolor de verla consumirse por la fiebre, la misma fiebre que casi se había llevado a Leo. Abrió la fortaleza de su corazón y compartió con ella el dolor que nunca había revelado a nadie. A cambio, Soledad también habló, pero no habló de su humillación en el altar, de la crueldad de Javier. Habló de su sueño, el sueño de tener una casa llena del ruido de los niños, de enseñarle a un hijo a leer, de trenzar el cabello de una hija, el sueño que le habían robado tan públicamente, y de cómo esa noche, al oír a Leo llamarla mamá, sintió que Dios, de una manera misteriosa e inesperada, le había devuelto ese sueño. En esa conversación, bajo el cielo estrellado de México, su acuerdo murió y un verdadero matrimonio comenzó a nacer. El contrato de conveniencia se disolvió, reemplazado por un profundo respeto mutuo y un afecto silencioso. Él vio en ella no a la guardiana que había contratado, sino a una mujer de una fuerza y compasión extraordinarias. Y ella vio en él no a su salvador, sino a un hombre bueno y honorable, devastado por el dolor, que le había dado la oportunidad de convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. La transformación de Soledad estaba casi completa. Ya no era la novia abandonada, la mujer estéril, la reclusa avergonzada. Era la señora Rivas. Era la mujer que había transformado un cuartel en un hogar. Y sobre todo, en el corazón de 3 niños y en el creciente respeto de un coronel, era una madre. Su identidad no había sido forjada por la biología, sino por el amor, la paciencia y la resiliencia de un corazón que se negó a dejar de dar, incluso después de que todo le fuera quitado. Su amor no florecería como una pasión de novela, sino que crecería lentamente como un árbol fuerte, con raíces profundas en el dolor compartido y el respeto mutuo. La mujer que había sido maldecida por un vientre vacío había encontrado su plenitud al llenar los vacíos en los corazones de 4 personas. No necesitaba dar a luz para ser madre, solo necesitaba amar, y eso lo hacía con la totalidad de su alma. Mateo comenzó a volver a casa más temprano del cuartel, no por deber, sino por deseo. Se encontraba ansioso por llegar a tiempo para la cena, para escuchar las historias de los niños sobre su día, para compartir un momento de silencio con Soledad en el porche. La casa, antes su fortaleza de soledad, se había convertido en su refugio. Observaba la interacción de ella con los niños, la forma en que conocía las particularidades de cada uno, y se maravillaba. No estaba desempeñando un papel, los amaba. Y se dio cuenta con una claridad que lo asustó y lo reconfortó,
que también estaba empezando a amarla. Soledad, por su parte, descubrió en Mateo una bondad y un honor que creía que ya no existían en los hombres. Era su protector, no solo de nombre, sino de hecho. Le había dado un santuario donde pudo florecer, donde pudo sanar y convertirse en la mujer que era. El respeto que sentía por él se profundizó en un afecto genuino. Su presencia, antes intimidante, se convirtió en una fuente de consuelo y seguridad. Encontró en su matrimonio de conveniencia más amor y respeto del que el matrimonio de sus sueños podría haberle ofrecido jamás. El pragmático acuerdo que hicieron, nacido de la desgracia y la necesidad, se había convertido, irónicamente, en la salvación de ambos. Él, el hombre cerrado por el dolor, encontró una nueva familia que le enseñó a sentir de nuevo. Ella, la mujer cuya vida había sido declarada acabada, encontró una nueva familia que le dio un nuevo y más verdadero comienzo. Juntos, estaban reescribiendo sus destinos, demostrando que las más bellas historias de amor a menudo no comienzan con un beso, sino con un pacto de supervivencia. La paz que habían construido era un jardín amurallado en medio de una tierra en guerra, y, como todos los jardines en tiempos de revolución, estaba destinado a ser invadido. Sucedió una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el patio bajo la atenta mirada de Soledad y Mateo leía en su silla en el porche. El primer sonido fue un chasquido seco, distante, que podría haber sido un cohete, pero fue seguido por otro, y otro más, y luego por una ráfaga de disparos y el inconfundible sonido de gritos de pánico provenientes del centro de la ciudad. La revolución, que hasta entonces había sido un monstruo lejano, acababa de derribar las puertas. La ciudad estaba bajo el ataque de las fuerzas revolucionarias. El instinto de Mateo fue inmediato y absoluto. Se levantó, el libro cayendo al suelo, su rostro transformándose del de un padre al de un comandante. «Adentro todos ustedes, cierren las puertas y las ventanas con llave y no salgan por nada del mundo», ordenó, la voz dura y llena de autoridad. Su mente ya estaba en el cuartel, con sus hombres, con la defensa de la ciudad. Su deber como soldado era su primera naturaleza. Tomó su revólver y su kepí, besó la frente de cada uno de los niños asustados y por un momento sus ojos se encontraron con los de Soledad. Había una promesa silenciosa y una orden en su mirada: «Protégenos». Y entonces se fue, corriendo hacia el sonido de la batalla, dejándola como la única guardiana de su casa y de sus hijos. Soledad actuó con una calma que ella misma no sabía que poseía. Cerró las puertas con llave, cerró las pesadas contraventanas y llevó a los niños, que lloraban de miedo, a la habitación más segura de la casa, la bodega, cuyas gruesas paredes de piedra ofrecían la mejor protección. Mientras la batalla rugía afuera, los calmaba con cuentos, su voz firme un contrapunto a la sinfonía de caos y violencia. Pero el ruido se acercaba. Pronto oyeron el sonido de botas pesadas en el jardín, el estruendo de la puerta principal siendo derribada. Un pequeño grupo de revolucionarios, quizás rezagados del pelotón principal o simplemente oportunistas, había invadido la propiedad en busca de comida, armas o botín. El terror helado se apoderó de los niños, pero en Soledad se encendió una furia protectora y lúcida. El instinto maternal que había descubierto tener era ahora una fuerza táctica. Escondió a los niños en un compartimento secreto detrás de un estante de vinos, haciéndoles prometer silencio absoluto. La antigua Soledad se habría escondido con ellos, rezando para no ser descubierta. Pero la nueva Soledad, la madre de esos niños, la señora Rivas, sabía que la pasividad no era una opción. Subió las escaleras de la bodega, el corazón martilleando, pero la espalda erguida,
lista para enfrentarse a los invasores de su hogar. Los encontró en la sala, hombres rudos, barbudos y armados, sus ojos brillando con una mezcla de hambre y fervor revolucionario. Se detuvieron, sorprendidos al ver la figura serena e imponente de la señora de la casa. Antes de que pudieran amenazarla, ella habló, su voz tranquila pero llena de una autoridad incuestionable. «Mi esposo es el coronel Rivas», dijo, sin arrogancia, sino como una simple declaración de hechos. «Tomen la comida de la cocina y las medicinas del armario. Las necesitarán para sus heridos». Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la del líder. «Los niños no tienen nada que ver con esta guerra. Déjenlos en paz». Fue una apuesta extraordinaria, un acto de valentía que no se basaba en la fuerza, sino en la dignidad. El líder del grupo, un hombre de rostro curtido por el sol, quedó visiblemente desconcertado. Esperaba encontrar a una dama aristocrática asustada, no a una mujer que lo confrontaba con una oferta y una orden. Quizás, por respeto a su valentía, o quizás por un cálculo pragmático de que luchar en la casa del comandante del ejército federal era una mala idea, asintió. Sus hombres saquearon rápidamente la despensa y el botiquín, pero no tocaron nada más. En pocos minutos se habían ido, dejando tras de sí una puerta rota y una mujer de pie, temblando pero victoriosa, en medio de su sala. Horas más tarde, cuando cayó la noche y los combates en la ciudad amainaron, Mateo finalmente regresó. Estaba cubierto de polvo y hollín, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Entró en su casa esperando lo peor, el corazón encogido. Encontró a Soledad en la sala reparando la cerradura de la puerta con las herramientas de un criado. Le contó lo que había sucedido de forma simple y directa. Mientras Mateo escuchaba, el agotamiento dio paso a una oleada de admiración tan abrumadora que lo dejó sin aliento. La mujer con la que se había casado para proteger a sus hijos, había protegido a sus hijos sola, con nada más que su valentía. La miró ya no como a su esposa de conveniencia, sino como a la persona más fuerte y valiente que había conocido. Todo su control, toda su disciplina militar, toda su distancia emocional se desmoronó en ese momento. Dio un paso adelante y la atrajo hacia sí en un abrazo, sosteniéndola con una fuerza que era a la vez desesperada y reverente. Enterró el rostro en su cabello, el olor de ella un ancla en un mundo de humo y muerte. «Soledad», susurró contra su oído, la voz entrecortada por la emoción. Tú eres el corazón de esta casa. Eres mi corazón». Era la confesión más completa que su alma de soldado era capaz de hacer. Ese día no había luchado solo por una ciudad. Se dio cuenta de que había luchado por volver con ella. El abrazo en medio de la sala, con el olor a humo y el eco de la batalla aún en el aire, fue el verdadero comienzo de su matrimonio. La crisis había quemado las últimas apariencias del contrato de conveniencia, dejando atrás la verdad desnuda de su dependencia y admiración mutuas. A partir de ese día, la dinámica en la casa del coronel Rivas cambió. Mateo ya no se retiraba al silencio de su despacho después de la cena. Permanecía en la sala, ayudando a Diego con sus lecciones o simplemente observando, con una pequeña sonrisa, a Soledad enseñarle a Isabel a bordar. Ya no era solo el proveedor de esa familia, era su patriarca, su centro de gravedad, presente y activo. El amor, nacido del respeto, ahora se manifestaba en una asociación tranquila e inquebrantable. Para Soledad, el amor de Mateo era el suelo fértil donde su alma, durante tanto tiempo reseca, pudo finalmente florecer. La seguridad de su afecto le dio la confianza para convertirse plenamente en la mujer que la adversidad la había obligado a ser. Ya no era solo la cuidadora de los niños, era su madre en todos los sentidos de la palabra. Conocía sus miedos,
Celebraba sus pequeñas victorias y los disciplinaba con una firmeza amorosa que les daba la seguridad que tanto necesitaban. La casa, antes un austero cuartel, ahora estaba impregnada de vida, del sonido de risas infantiles, del olor a pasteles y del calor de una familia de verdad. Los niños, sintiendo la seguridad inquebrantable de la unión entre los dos adultos que ahora eran sus padres, finalmente bajaron las armas. El luto por sus padres biológicos nunca desaparecería, pero fue suavizado por la presencia constante y amorosa de Soledad y por la nueva y cálida atención de Mateo. Diego, el niño rabioso, se convirtió en el feroz protector de su nueva madre. Isabel, la niña miedosa, ahora dormía toda la noche, sabiendo que Soledad estaba en la habitación de al lado. Y el pequeño Leo, que la había bautizado como mamá en su fiebre, ahora lo hacía con la claridad y la certeza de un hijo amado. Eran una unidad, una familia cosida con los hilos dorados de la resiliencia. Semanas después, cuando la ciudad comenzó a recuperarse del ataque y la vida volvió a una apariencia de normalidad, Soledad decidió que su exilio autoimpuesto había terminado. Un domingo por la mañana se vistió con su mejor vestido, no para impresionar, sino con la dignidad de su nuevo estatus. De la mano de Isabel y Leo, y con Diego caminando orgullosamente a su lado, fue a misa en la misma catedral que había sido el escenario de su mayor humillación. La caminata por la plaza principal fue su acto final de redención. Las miradas la siguieron, como la primera vez. Pero ahora no había lástima ni desprecio en los susurros. Había respeto, admiración e incluso un poco de temor. Ya no veían a la novia abandonada, a la estéril. Veían a la señora Rivas, la esposa del heroico coronel que había defendido la ciudad, la mujer que sola se había enfrentado a los revolucionarios para proteger a sus hijos. Veían a una matriarca, una figura de fuerza y gracia incuestionables. Su presencia, con esos 3 niños felices y bien cuidados, era la respuesta más elocuente y definitiva a la calumnia que la había destruido. No necesitó decir una palabra. Su familia era su victoria. En una esquina de la plaza pasó junto a su antiguo novio Javier, cuya familia había sufrido grandes pérdidas financieras en la revolución. La mirada de él se encontró con la de ella por un instante y en el rostro de él vio una mezcla de conmoción, arrepentimiento y envidia. Pero Soledad no sintió nada, ni rabia ni triunfo, solo una serena indiferencia. Ese hombre, ese mundo, ya no le pertenecían. La humillación que él le había infligido había sido la puerta oscura por la que tuvo que pasar para encontrar una felicidad mucho más profunda y verdadera que la vida superficial que él podría haberle ofrecido. Estaba en paz con su pasado porque la había llevado a su presente. La transformación de Soledad era un testimonio del poder del amor para redefinir una identidad. La sociedad la había etiquetado y descartado en base a un supuesto defecto biológico. Pero Mateo y los niños la habían redefinido en base a sus acciones, a su carácter, a la fuerza de su corazón. Había demostrado a la ciudad y, lo más importante, a sí misma, que la maternidad no era una función del cuerpo, sino una vocación del alma. Y su vocación se había realizado plenamente. Encontró su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la realidad desordenada e imperfecta de su vida. Un esposo que la amaba por su fuerza, no por su belleza. Hijos que no había engendrado, pero que eran suyos de una manera mucho más profunda, y un respeto que se había ganado, no heredado. La mujer que había sido maldecida en el altar había encontrado su bendición en las ruinas de la guerra, construyendo un hogar para los huérfanos que el conflicto había dejado atrás. Eran una familia improbable, nacida de la vergüenza, el deber y la guerra, pero el amor que los unía era más real y más fuerte que cualquier alianza arreglada.
Eran la prueba de que a veces los finales más dolorosos son solo el preludio de los comienzos más hermosos, y que el verdadero hogar es el lugar donde nuestro corazón, no nuestro nombre, encuentra refugio y propósito. Si esta historia de resiliencia y de cómo una familia puede ser construida a partir de los cimientos del amor y el respeto, también te ha inspirado, no permitas que esa inspiración termine aquí. Historias como la de Soledad nos enseñan que el valor de una persona nunca es definido por la crueldad de los otros, sino por el coraje de reescribir el propio destino y por la capacidad de transformar el dolor en un propósito mayor. Deja tu like para que este mensaje de esperanza se extienda. Comparte con aquellos que puedan estar enfrentando sus propias batallas, para que sepan que la redención es posible. Y suscríbete para continuar fortaleciendo nuestra comunidad con narrativas que celebran la fuerza del corazón humano. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. El hombre que la humilló en el altar la maldijo por un vientre vacío, pero el coronel que la rescató le mostró que la verdadera maternidad no nace del cuerpo, sino del coraje de un corazón dispuesto a construir un hogar para los niños que la guerra dejó atrás.